Vamos a hablar chiquitito de lo que son los anticonceptivos de emergencia, y también es importante saberlo. Los anticonceptivos de emergencia se utilizan en dos situaciones. Cuando se tuvieron relaciones sexuales y el método anticonceptivo que estábamos usando falló, llámese el condón se rompió, llámese tuvo relaciones y se acordó que no se tomó la pastilla, llámese que se le olvidó volverse a poner el anillito o que se le salió el anillo y se le olvidó volverse a poner, por ejemplo, cualquier tipo de fallo del método anticonceptivo, entonces se puede utilizar la pastilla al día siguiente, la píldora, o también en casos de violación. Entonces, se puede utilizar este tipo de método. Sí es algo muy, muy importante recalcar que la anticoncepción de emergencias no es abortiva, no va a producir un aborto. Si ya hay un embarazo, si hubo relaciones sin protección, el método falló, lo que sea, y hubo un embarazo, el método de emergencia no lo va a abortar. No funciona así. ¿Por qué? Porque este tipo de método lo que nos va a impedir es la ovulación. Ok. Entonces, si ya hubo ovulación y ya se fecundó ese óvulo, ya no hay nada que hacer. El método no va a ser efectivo por más pastillas que se tome. No va a hacer absolutamente nada. Es, digamos, que si quedan residuos de semen y al día siguiente o horas siguientes viene la ovulación, evita que se dé la ovulación. Entiendo Es, así que es la cosa. exactamente, porque los espermatozoides pueden vivir un par de días en lo que es la cavidad uterina. Entonces, si coincidió que hubo la relación y no había habido la ovulación todavía, y ellos están ahí todavía dando vueltas y resulta que al segundo día o tercer día sí hubo la ovulación y fue ese ovulito que caminó por todas las trompas de falopio hasta llegar al útero, va a haber una ovulación. Y se Entonces, encontró un persistente y que se dijo, encontró yo un quiero un sobreviviente. exactamente, aquí estoy, ve la luz Aquí del óvulo estoy y estamos. y ahí va. E- Exacto. Eso lo que hace es que básicamente el óvulo no llegue y ese pobre espermatozoide que está ahí con la esperanza de que el Se óvulo muere. lo bajó. Exactamente. Entonces, esa es la idea de los anticonceptivos de emergencia, simplemente que no haya ovulación. Pero no es abortiva porque si ya hay un óvulo fecundado, ya se fecundó, ya no hay nada que hacer. ¿Ok? Entonces, eso sí es muy importante tenerlo presente. Y estos son métodos que existen más o menos desde el 1960 aproximadamente, que ha habido diferentes tipos. Y uno que se popularizó mucho, que es el que se utiliza hasta la fecha, es el método Yuspe por el doctor que lo descubrió, digamos, que hizo la formulación. Esto fue desde 1975 existe este método. ¿Sí? Entonces, el método Yuspe es un método que se utiliza tomando las pastillas anticonceptivas normales. Ahí sí depende mucho de la dosis que tenga cada pastilla de las hormonas. Entonces sí hay que saber cuántas hormonas está tomando para saber cuántas pastillas tomar. Si son 2 pastillas o 4 pastillas que hay que tomar juntas y se toman cada 12 horas. Dos dosis de 12 a las 12 horas. Entonces, dosis inicial y luego se repite a las 12 horas. Pero esto es para saber cuál sí es buena idea que hablen con su médico o vayan a un servicio de emergencias si fuera el caso, si fueron víctimas de violación, consulten a un servicio de emergencias, que esto se lo pueden dar en el servicio de emergencias. Eh, La policía, inclusive, en Ujú. paralelo, llamar a la policía. Ahora, digamos que este tipo de delitos se trata mejor de lo que se trataba antes, ya no hay Gracias a Dios. revictimización, ya tanto nuestra fuerza pública como la policía judicial, el OIJ, tienen, digamos que, cursos que los hacen Ujú, atender esto de la mejor manera posible. ujú, correcto. Entonces, si este fuera el caso, acérquense, denuncien, acérquense a un servicio de emergencias, que es un método, como les decía, no es abortivo, existe desde hace muchos años y es bastante eficaz si Aparte, no ha habido una ovulación. Entonces, esto, bueno, en estos últimos años se ha ido modificando el método Yuspe, se ha ido sustituyendo por lo que se llama la píldora del día siguiente, que no es el mejor nombre, pero es como se conoce ahora, que esa es una pastilla que tiene solamente una hormona, que es la neurogestrel, y solamente se requiere una pastilla.
Entonces, esta en algunas farmacias privadas se pudiera conseguir. En la caja usualmente el método que se utiliza es el del CEL de Yuspie. Entonces el médico de la caja le puede indicar cuántas pastillas tiene que tomarse para evitar esto. Y la idea es eso, o sea, inhibirnos la ovulación, también espesa el moco cervical, entonces si quedó algo todavía en cervix, también va a impedir que suba hasta el útero. Y lo más importante es de que se debe de utilizar en las primeras, idealmente primeras 72 horas, pero se podría utilizar todavía incluso hasta las 120 horas. Eh, Importante, retomando el tema de los casos de violación, no solamente por la pastilla del día de después, sino por los antirretrovirales, para Exactamente, evitar eso es muy el importante. SIDA, por ejemplo. Ujú. Entonces se dan tratamientos y vuelvo y repito, tanto nuestra policía como los funcionarios de la caja están ya entrenados para atender este tipo de denuncias y de Correcto, problemas. correcto. Entonces, de hecho, si Dios quiere, para la próxima charla que hablemos de enfermedad de transmisión sexual, vamos a hablar también del HIV y podemos hablar un poquito de lo que es el tratamiento post-exposición. Entonces, para que lo tengan presente, pero también es muy importante que se tome incluso el post-exposición en las primeras 72 horas, también. Les recuerdo, hace 20 años, 21 años, yo iba a traer condones Zico, la marca mexicana de condones, que ya se vendió. Y básicamente nos caímos de espalda cuando vimos que el consumo per cápita de condones no llegaba ni siquiera a uno. Hubiera Ujú, uno y un poquito, creo. Era uno y un poquito, pero lo que más uno y un poquito, 1.2, una cosa así. Lo que más ahora vi los papeles, tengo que ver esos papeles, lo que más nos sorprendió fue que en 1997, eso fue en 2002, 2003, hasta en el 1997, o sea, en esos 5 años había un estudio de VIH y ese estudio decía que habían 15.000 personas con VIH. ujú, Eso quiere decir que 15.000 entre 4,5 millones que había en ese momento eran como una entre cada 300 y pico, 400 personas. Y es un ujú. riesgo muy elevado, muy, Es muy, muy elevado que desgraciadamente se ha ido elevando más en estos últimos años. sí. Ujú, Que esperemos que se haga un estudio, porque sí es un problema serio. sí, es Sí correcto. es un problema serio. Entonces, pues bueno, eso más o menos a grandes rasgos de lo que es la anticoncepción de emergencia. Y vamos a hablar de lo que es el condón femenino. ¿Qué le parece si antes hablamos de lo del brazo y dejamos para el final el condón femenino? Ok, podemos dejarlo para el final y nos Creo que vamos con los anticonceptivos de larga duración. vámonos con los anticonceptivos de larga duración, que no son como los discos de acetato aquellos que eran en 45, no sé si ustedes se acuerdan. Ah, Estos, no, usted está mucho más joven que yo, doctor, pero sí en las casas habían tornamesas, entonces hay unos discos grandotes y unos discos pequeños. Los de larga duración, los LP, los long play y los de corta duración. ujú. Entonces, yo me acuerdo que yo rayaba los disquitos, pero en este caso no son esos, son otro tipo de long Eso es play de larga. exactamente. Entonces vamos a empezar con lo que es el implante subdérmico, que es lo que le decimos el implanón, ¿ok? Que es el que se pone acá en el brazo. Entonces el implanón es esta barrita que mide 4 milímetros. Obviamente esta es un ejemplo, Ujú. no es verde, la original no es verde, es blanquita, porque viene en este que también es de los de prueba, con esto uno practica. Entonces, esto mide 4 centímetros apenas, que es lo que se va a exponer en el brazo. Esta barrita tiene una hormona que se llama etonorgestrel y va a ir igual liberando poquito a poquito, poquito a poquito esa hormona por los próximos 3 años. Ok. ¿Ok? Este es un método que dura en el brazo 3 años. Se puede quitar y se puede volver a introducir el siguiente inmediatamente sin ningún problema. Eso es lo que yo le iba a decir, la extracción, yo pensé que eso lo consumía el cuerpo, parece que no, por lo que me No, dice. hay que sacarlo. Ah, ok, ahí viene todo un procedimiento quirúrgico. Ujú. Hay que Cirugía sacarlo. menor, pero hay que sacarlo. Hay que sacarlo. Es muy fácil, el procedimiento es muy sencillo, pero sí, no se puede quedar adentro. ¿Ok? Entonces, este igual lo que nos va a hacer es espesar el moco cervical, entonces igual va a
disminuir la movilidad de los espermatozoides, nos va a inhibir la ovulación y aparte va a adelgazar lo que es el endometrio, lo va a atrofiar. Ok. Entonces, así es como funciona esta barrita de acá. Y esta barrita se va a insertar en esta parte de acá del brazo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver exactamente la zona en donde se va a poner. De este huesito de acá, Ujú. 8 centímetros hacia acá, y del surco, que es este surco que aquí sentimos cuando hacemos fuercita, este surco de acá, Y mis son 4 músculos así grandotes. centímetros para abajo. Son 4 centímetros para abajo, entonces acá es donde va a quedar el implante. Anteriormente se ponía un poco más arriba, pero se debió bajarlo para disminuir el riesgo de daño a las estructuras neurovasculares que están en esta zona de acá. Ok. Entonces, en esta zona es que queda el implante. Entonces, la colocación es bastante sencilla, se hace en el brazo no dominante de la paciente Ok. y en ese lado no le dice, bueno, se acuesta la paciente, realmente uno les pone el bracito así y toma la de medición, va a marcar, se limpia toda la zona, se esteriliza y se va a poner anestesia. Entonces, con una inyeccioncita se pone anestesia todo este canalito por donde va a quedar el implante e inmediatamente por el huequito donde quedó de la agujita de la anestesia, se pone con este dispositivo. Este dispositivo aquí adentro tiene una aguja más grandecita, más gruesecita, que es donde viene esto acá adentro. Entonces, el dispositivo se va a poner en la piel, digamos, se pone así y se va introduciendo hasta que esté completamente adentro la aguja. Se mueve esto hacia abajo y queda el implante adentro del brazo. Y ya uno retira esto y listo. Y no necesita Realmente altura. no necesita sutura porque la herida es chirrisquitita y lo que se hace, se pone una curita y se pone un vendaje compresivo. Eso sí, el vendaje compresivo se deja por 24 horas y la paciente al día siguiente ya se lo puede quitar. Si hay dolor, puede tomar acetaminofeno, ibuprofeno, pero es un procedimiento sumamente sencillo. Y para quitarlo, porque no necesariamente tiene que esperar los 3 años, si quiere quitárselo antes, es perfectamente posible. O si se espera hasta los 3 años y quiere hacer el recambio inmediatamente, también se puede hacer. Y igual, mismo procedimiento con la paciente acostada, es un procedimiento ambulatorio, cirugía menor. Se esteriliza la zona y ahí sí, con un bisturí, se abre una heridita pequeñita acá donde se siente el bordecito del implante. Se abre y con unas pincitas se jala el implante y se saca completamente. Uno siempre se asegura de que salga completo los 4 centímetros. Si por alguna razón se quebró y queda alguna piecita, pues hay que buscarla. No se puede quedar ahí. Entonces, realmente, si se palpa, perfecto, uno llega y la logra sacar. Si no, pues hay otros métodos, como por ejemplo ayudarse con ultrasonido o así para buscarla si es que migró a algún otro lado. Entonces se saca el implante y por ese mismo huequito se puede introducir el nuevo o si no desea ponerse ningún otro, pues simplemente se procede a suturar la heridita chiquitita y listo. ¿Ok? Entonces es un procedimiento bastante sencillo, gracias a Dios. Y realmente es sumamente efectivo. Está dentro de los anticonceptivos más efectivos junto con lo que son los dispositivos intrauterinos y la Salping, porque igual, o sea, estamos colocándolo y la paciente se olvida de él por 3 años. ¿Qué es la ventaja? Por Entonces eso es de tiene larga duración.